Proverbios capítulo 31, verso 10, dice que la mujer es de gran estima, ¿sí? Así como las piedras preciosas. Mire lo que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Sabe? Y al hablar de estas piedras preciosas, podríamos estar hablando entonces de qué? De que Dios compara, Dios utiliza al rey Salomón, un hombre que fue lleno de sabiduría, para elogiar a la mujer y decir que su valor es más estimado que las piedras preciosas, que un rubí, que una esmeralda, que un zafiro, ¿sí? Que no se consigue, que cualquiera no lo tiene, ¿ve? Pero que para Dios la mujer es vista de esa forma, como algo de gran valor. Amén. Y pues para nosotros, si Dios lo ve así, cuanto más para nosotros, mujeres llenas de vida, de valentía, de sabiduría, para seguir inspirando, ¿sí?, la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Sabe? La mujer es una bendición y hoy queremos felicitarle en su día. Amén. Queremos honrarle. Así que usted es de gran valor para nosotros. Amén. Bien, pero entonces quiero que usted me acompañe porque quiero que he titulado este mensaje Viviendo como siervos de Dios. Y quiero que usted vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 7 hasta el 12. ¿Sí? Hoy quiero que las mujeres se sientan fortalecidas, sabiendo que Dios las ha creado con un gran propósito y que nosotros como hombres tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Así que, bien, quisiera que usted vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el verso 7 al 12. Dice así su palabra: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. ¿Sabe? Este tema habla principalmente a la familia, ¿sabe? A la iglesia, a vivir en armonía, en unidad, en compasión y en amor fraternal, bendiciendo en lugar de pagar mal por mal. Aquí Pedro está enfatizando el buscar la paz y hacer el bien. ¿Sí? Así que estaremos hablando de 5 características que debemos mostrar. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. 5 virtudes que deben estar en todo tiempo. ¿Sí? Dígale que está a su lado.
5 virtudes que deben estar contigo todo el tiempo. Sabe, nuestra conducta debe traer un impacto en la vida cristiana. Por eso cuando leímos acá este pasaje, Pedro quiere que realmente los creyentes impacten la sociedad, impacten las vidas. Donde quiera que esté un cristiano, sea de gran bendición. No se deje influenciar por el mal, sino que por el contrario, entienda que ha sido llamado a bendecir. Amén. Dios te llamó a ti y me llamó a mí para tener una conducta que impacte la vida de otros. Amén. Así que quiero irme al contexto cuando usted mira esta carta de Pedro en el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a estar leyendo rápidamente algunos versículos, pero que nos habla de enfocarnos en nuestra conducta, en la conducta del cristiano en medio del sufrimiento, ¿sí? Por causa de las injusticias. Estos cristianos de los cuales se les escribe Pablo, estos cristianos habían sido expatriados, habían sido sacados de sus países, había venido una persecución y ellos tuvieron que salir huyendo y dejar sus casas, dejar su familia. Estaban pasando por un momento bien difícil, ¿sí? Al punto que entonces Pedro les escribe. ¿Por qué, hermano? Porque algunos estaban claudicando en su fe. Después de haber creído, por causa de las dificultades, se estaban apartando de la fe. Y el apóstol Pedro, que fue llamado a cuidar la grey de Dios, el apóstol Pedro que llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo: cuiden la grey del Señor, con ánimo pronto, ¿sí? No teniendo sobre ellos señorío ni por ganancias deshonestas. Háganlo con ánimo. ¿Por qué? Porque ustedes recibirán de parte del pastor de pastores una gran recompensa. Y Pedro está aquí preocupado por estos creyentes que la están pasando bien difícil, mi hermano. Y quiere escribirles para que ellos entiendan que ahora deben vivir una vida digna de la cual han sido llamados, a pesar de la circunstancia, ¿sí? A pesar de la situación, ellos tienen un llamado. Somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados precisamente a obedecer a Dios. Y Pedro quiere enseñarles, así como Jesús cuando vino y padeció, ¿sí?, dándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere Pedro con esto? Que la iglesia, que las familias, que son la base de la sociedad, puedan entender que necesitan crecer espiritualmente. Creciendo espiritualmente, abandonando las cosas malas y haciendo lo bueno, lo correcto. Por eso quiero que usted lea allí conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Quiero que lo leamos ahí rápidamente. Dice: desechando pues toda ¿qué? Malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere el apóstol Pedro que ellos entiendan? Que deben apartarse del mal y hacer el bien. Y la única forma de hacer esto, hermano, es anhelando la palabra de Dios. El alimento espiritual. En este caso, él lo ve como una leche espiritual que alimenta a los hijos. ¿Ve? Que se nutren. Y que cuando usted mira a un niño que tiene hambre,
¿qué hace? Empieza a llorar hasta que no le dan comida, ¿sí o no? ¿Qué hacen las madres? Tú le meten la teta de una vez o le preparan su tetero porque saben que si no, no se va a quedar tranquilo. ¿Qué quiere Dios de usted? Que desee el alimento de Dios, que es su palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted pueda crecer bien, para que se pueda desarrollar bien, para que esté fortalecido. Cuando a un niño no se le da ese alimento, ¿qué pasa? Se desnutre, ¿ve? Y empieza a ser afectado su crecimiento. Es por eso que Dios no quiere que usted deje de desear su palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que es la que nos da vida. Amén. Que es la que nos ayuda a madurar y a cambiar. ¿Sí? Cuando usted recibe la palabra de Dios y la pone por obra, su vida espiritual empieza a crecer. ¿Sabe? Tenemos cristianos que tienen 40 años en el Evangelio y son inmaduros. ¿Por qué? Porque conocen las Escrituras, pero no la aplican a su vida. Y usted dice, Naguará, mira, ese que tiene 40 años en la iglesia y mira cómo se comporta. Dios no quiere eso, Dios quiere que usted crezca en su palabra. Así que Él nos dice aquí desde el capítulo 2, le empieza a hablar a la iglesia que el deseo de Dios es nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? El verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese? Jesucristo. El creador de todas las cosas, quien quiere habitar en nuestro corazón, quien quiere cambiar nuestra vida. Por eso, aquel que conoce a Cristo, su vida es transformada. ¿Sí? Quiero que leamos allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9 y el 10, porque Cristo es el que nos da identidad. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú sabes quién eres tú. ¿Sí? Entiendes su plan, entiendes su propósito. No estás a la deriva sin entendimiento. No, por el contrario, al tener a Cristo en tu vida, ya tú sabes quién eres. Eres un hijo de Dios. Y Él es tu ejemplo de vida. Amén. Ahora tú perteneces a Él, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, perteneces a su pueblo, no eres cualquier cosa. Él te compró a precio de sangre. Tienes un gran valor para Dios. Amén. Vamos a leerlo, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted qué es? Pueblo adquirido por Dios. Verso 10. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 2. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Cuando usted no tenía a Cristo, usted estaba sin Dios en este mundo. O mejor dicho, los dioses que usted tenía eran dioses falsos. Pero ahora usted tiene al Dios verdadero, a aquel que lo ha traído de las tinieblas a su luz para que pertenezca a su pueblo. ¿Sí? Por eso usted ha sido llamado a ser luz, porque Cristo es la luz de este mundo. Amén. Usted ha sido llamado a impactar este mundo porque le pertenece al pueblo de Dios. Amén. Entonces tenemos un llamado de parte de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Quiero que lea ahí en el verso 21, de ahí del capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. ¿Qué le está diciendo Pedro a esta gente que está en una situación tan difícil y sufriendo? Quiero que se enfoquen en Cristo, que Él también padeció, ¿sí?
Él también sufrió, pero venció la muerte. Y quiere que tú venzas también. Amén. En este mundo tendremos aflicciones, pero vence porque yo he vencido. ¿Se lo dijo quién? Cristo a sus discípulos. Estos cristianos están en un exilio, expatriados, han perdido sus hogares, su familia, están sufriendo, mi hermano. Y aquí está el apóstol Pedro, les da instrucciones claras, precisas. ¿Para qué? Para ayudarles a enfrentar la situación. ¿Sí? Era necesario enseñarles para que ellos pudieran ahora tener una convivencia diaria. Y entonces cuando usted mira, el apóstol Pedro se enfoca, ¿saben quién? En la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre, el esposo, ¿sí? ¿Y qué le dice? Vamos a nuestro primer punto. Quiero que usted lea conmigo allí en el capítulo 3, el verso 7. Aquí está el apóstol Pedro dirigiendo ahora, ¿sí?, su corrección. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Y le dice, epa, tú quieres enfrentar la situación que estás viviendo, mira a Cristo. Pero además de eso, tú has sido llamado como cabeza del hogar. Tú tienes la gran responsabilidad, ¿sí? Y le dice en el verso 7, vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, ¿sí? La primera recomendación que Dios le da a través de Pedro a la iglesia y a la familia, hablándole al hombre personalmente, él está diciendo, vive sabiamente. ¿Con quién? Con la mujer que Dios te ha dado. ¿Sí? ¿Quién fue el que creó la mujer? Dios. Él la conoce mejor que tú y que yo. Y nos está diciendo, vivan con ellas sabiamente. Usted necesita de la sabiduría de Dios. Y una vez le dije a un varón, pero pídele sabiduría al Señor. Pero la pedí mucha, me dice. Sí, Él quiere dártela abundantemente y sin reproche. Mi hermano, cuando usted no busca la sabiduría de Dios, se está metiendo en un grave conflicto. ¿Usted quiere resolver sus problemas? Pídale sabiduría a Dios. Aquí está Pedro diciéndole, epa, sí, lo que están viviendo no es fácil. Y no es fácil porque han perdido la familia, se han tenido que trasladar. Están viviendo una situación difícil, económica. Hay una presión social, económica, familiar, social. ¿Y qué le dice Pedro a ellos? Solucionen haciendo esto, pidan sabiduría, vivan sabiamente con ellas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el hombre se carga y llega a la casa y ¿qué pasa? Viene cargado y entonces empieza a tratar mal a la mujer que Dios le dio como ayuda idónea para salir adelante, para que busque sabiduría. Y ahí está, mire, ¿sabe? ¿Acaso lo que ellos están viviendo, estos cristianos, no es parecido a lo que nosotros vivimos en nuestro país? ¿Acaso usted no siente la presión económica? ¿Acaso usted no siente la presión social en la familia? Claro, no es comparado a lo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Lo que ellos estaban viendo era más terrible que nosotros. Pero estaban en un conflicto fuerte. Económicamente le estaba costando salir adelante por la presión, por el rechazo social que había. ¿Sabe? Cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, es un pueblo que ha sido muy rechazado. Cuando usted ve la historia de Hitler y cuánta gente nos persiguió,
especialmente a los judíos, para matarlos y acabarlos. Pero ¿qué vemos? Vemos cómo Dios ha preservado a su pueblo. No podemos negar estas cosas. Dios ha preservado la vida de su pueblo, ¿sí? Y Dios quiere preservar nuestras vidas, pero nos enseña cómo es que debemos andar, cómo es que debemos vivir la vida cristiana, ¿sí? Y le dice Pedro a esta gente: epa, marido, ustedes que tienen la responsabilidad, vivan sabiamente con la mujer, ¿sí? ¿Quiere resolver usted los problemas? Pídale sabiduría a Dios. El problema no es la mujer, porque cuando Dios creó a la mujer, Dios había creado primero al hombre. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. ¿Se da cuenta? Y Dios se la da es precisamente para que el hombre se acerque a Dios y le pida sabiduría. Sabiduría que viene del cielo. Es decir, Dios te dio a tu esposa para que tú te acerques a Él, para que lo busques, para que le pidas sabiduría, el cual quiere dártela para que sepas, ¿sí?, cómo tratar a la mujer. Amén. Y más hoy en su día. ¿Sí? ¿Sabe? Quiero rápidamente hablarte de un testimonio. Y es que Dios me ha permitido desde pequeño tener 10 mujeres en mi vida. Y usted dice, hermano. Sí, mi hermano. Mi mamá y mis hermanas. Mi esposa y mis hijas. Y sin contar a las nietas. Y estoy aquí porque he necesitado de la sabiduría de Dios, ¿sabe? 10 mujeres, mi mamá y mis hermanas, yo era el único varón. A los 10 años tuve que salir a trabajar para poder sostener el hogar, porque eran puras mujeres. ¿Ve? Y Dios me ha dado sabiduría, porque esto me ha llevado a buscar a Dios. ¿Sí? Así que no te quejes. A veces nos quejamos cuando Dios lo que quiere es que tú vengas y te acerques a Él y le pidas a Él sabiduría. ¿Para qué? Hermano, para poder convivir en armonía con la mujer que Dios te ha dado. Amén. ¿Sí? Fíjense. Ya, déjenme. Ok, pasamos aquí. ¿Para qué? Para poder vivir una buena convivencia, ¿verdad? En el hogar, en la familia, en el lugar donde te toque estar. Y debes aprender a qué. Bueno, vayamos a nuestro versículo, verso 7 del capítulo 3. Y volvamos a leer lo que dice. Ahí están las recomendaciones que Pablo le está dando a estos hombres que están padeciendo, ¿sí? Verso 7, por favor. Vamos a colocarlo ahí en pantalla. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honra a la mujer. ¿Qué quiere Dios? Que usted le dé honra a la mujer. Que usted entienda que es como esas piedras de gran valor que usted, ¿qué hace? ¿Las regala? No, te la atesora. Usted no la deja en cualquier lugar. Usted no va a dejar un rubí, una esmeralda, un zafiro, no lo va a dejar en cualquier parte, ¿verdad? Donde lo esconde usted, lo cuida, lo protege, porque es de gran valor. Amén. Entonces eso es dar honor a la mujer. Pero además de eso sigue diciendo, como a vaso más frágil, y nos pone un ejemplo. ¿Qué nos está diciendo? Que entonces la mujer hay que cuidarla como un vaso de vidrio, frágil. ¿Qué pasa si el vaso se cae?
Usted agarra el poco de vaso y va y los tira así en el lavadero. No, los pone con cuidadito, los lava con cuidado. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, Dios, ¿qué nos está diciendo a los hombres? Hombre, ¿qué te está diciendo Dios? Que le pidas sabiduría, que aprendas a tratar a la mujer que Dios te ha dado, a tus hijas, a las mujeres que Dios ha puesto en tu camino, para honrarlas, para tratarlas como vaso más frágil, para cuidarlas, para protegerlas. ¿Sí? Hombres, a veces se nos olvida, pensamos que ellas son de peltre y ¡pum!, que se caiga, eso no le pasa nada. No, mi hermano. Debemos los hombres cuidar y obedecer a lo que Dios nos dice. Amén. ¿Qué más podemos hablar de por qué? ¿Por qué debemos cuidarlas y protegerlas? Ah, mi hermano, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Es decir, mi hermano, que la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros para darnos vida eterna, la ha hecho ella partícipes también. Nadie aquí es más grande que nadie. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, les dio un mandamiento y les dijo que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Porque ya no van a ser dos, sino que van a ser uno solo. A veces pensamos que como debemos tratarlas como vaso frágil es porque son más débiles. No, porque Dios las formó y las creó así. Pero nadie es más grande que nadie. No porque usted sea el hombre, usted es más que la mujer. No, ellas también son coherederas de la vida. La gracia de Dios, Cristo vino a morir también por ellas. Amén. Así que Dios le está diciendo a la iglesia, a través de Pedro, a la familia, al hombre, epa, vivan sabiamente. Son coherederos de la gracia de la vida. Es la mujer junto con el hombre que hace que dé vida a los hijos. ¿Para qué? Para que se perpetúe de generación en generación la vida del ser humano. El diablo quiere cambiar todas estas cosas, mi hermano. Quiere ir en contra de la mujer y del hombre para que no entiendan el diseño de Dios. Pero Dios nos ha creado con un gran valor. Amén. Y cada uno de nosotros debemos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Entonces, mis hermanos, Él dice, epa, cuídenlas porque ellas son coherederas de la vida. ¿Sí? Pero además de eso, cuando usted sigue leyendo, vamos a seguir leyendo el verso 8, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable. Ahora fíjese bien, antes de entrar al punto número 2, quiero que entienda que cuando leímos el 7, nos dice algo allí que se me pasó por alto, pero que nos dice que es necesario que estemos bien con ella. ¿Sabe por qué? Porque si no, nuestras oraciones serán ¿qué? Estorbadas. ¿Cómo oramos si estamos mal con la mujer o con la esposa que Dios nos ha dado? La mala conducta hacia la esposa o hacia la mujer afecta directamente la relación del hombre con Dios. Nuestras oraciones son estorbadas cuando no nos arreglamos con ella, cuando pretendemos molestarnos y tratar mal. ¿Sabe cómo podemos venir delante de Dios en esa condición?
nuestras oraciones serán estorbadas. Por eso Dios te manda a ti y a mí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro a la iglesia, a las mujeres, a los hombres? Están sufriendo, están padeciendo, pero la única forma de enfrentar esto es tomando las decisiones correctas, pidiéndole sabiduría a Dios y tratándose bien. Si usted empieza a tratar mal a su mujer, sus oraciones van a ser estorbadas y va a entrar en un conflicto familiar. ¿Ve? ¿Sabe? Esta semana pues ocurrió algo, venía de hacer algo del centro y me bajé, me fui a comprar unas frutas, algo así, y estoy hablando con un joven que es el que vende estas cosas y me impactó porque se cayó en la moto y andaba todo raspado, bueno, y eso me aproveché para hablarle, predicarle, decirle que busque de Dios. Y de repente, estando allí, me dice, oye, que hubo un accidente ahorita aquí en Río Claro, ahí en la entrada del río Lama, se volteó una camioneta allí. Cúnchale, pero qué raro. Yo vengo en el taxi y yo no vi nada. Sí, vale, y parece que fue el amigo tuyo, fulano de tal, no lo voy a decir acá. Wow, y como es mi amigo, me impactó mucho, pues. Y bueno, de una vez llamé a sus familiares y bueno, no sabíamos nada de él. Y resulta que le envían un video. Cuando le envían el video, yo veo el carro destrozado y a él lo tienen boca abajo. ¡Wow! Y mi corazón se puso, ¡wow! Dios mío, no permitas que se muera. Dios mío, que no vaya a partir sin ti, dale la oportunidad. Porque todos nos vamos a morir en algún momento. ¿Sí? La cuestión es cómo. Si morimos sin Cristo, vamos a pasar la eternidad sin Él. Y Él es mi amigo, ¿sabe? Y empecé a orar en el camino. Llegué a mi casa y empecé a orar con mi esposa. Y bueno, doy gracias a Dios que en ese momento me llamó el familiar y me dijo, no, mira ahora porque se lo acaban de llevar para tal sitio. Sí, pero ¿cómo lo viste tú? No, ya habló conmigo, me dijo que le cuidara el auto, pues. Wow, yo dije, bueno, Señor, gracias, pues por lo menos habló. Está bien, mano, no le pasó nada, gracias a Dios. Pero fue un susto, pues. Y yo digo, hermano, necesitamos proclamar el evangelio. ¿Sí? Nuestras vidas tienen que impactar a los demás. Usted quiere que los demás resuelvan. Ahora, ¿por qué es el conflicto? Es precisamente porque hay problemas. Y a veces no sabemos cómo solucionarlos, mi hermano. ¿Ve? Pero Dios nos enseña cuál es la forma. Y la forma es pidiéndole a Él sabiduría, viviendo de la forma correcta, bajo las recomendaciones que el Pedro le está dando a la iglesia. Y cuando usted lee entonces el verso 8, volvamos al verso 8, dice, finalmente, mis hermanos, volvamos al verso 8, finalmente les está diciendo, sé todos de un mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que todos nos tratemos bien, mi hermano. Que todos tengamos sabiduría. Que todos podamos crecer espiritualmente. Que todos podamos desarrollar lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sabe? El carácter de Cristo. Las actitudes correctas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso es nada más para los pastores, no, eso es para todos. Para que usted se lo enseñe a sus hijos, para que usted lo ponga en práctica. Usted quiere corregir a su hijo, chacho, a la gritadera, y usted es el primero que grita. ¿Ah? Deja la grosería y usted es el primer grosero en la casa. Y usted le dice, no, yo sí puedo decir grosería, pero usted no.
¿Ah? Ellos aprenden porque usted es su modelo. Por eso que necesitamos modelar a Cristo, mi hermano. Usted necesita aprender de Cristo, seguir sus pisadas. Amén. ¿Quiere resolver el problema? Tenga este mismo sentir. Tengamos todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que seamos? ¿Ah? Compasivos. Y cuando yo hablo de la palabra compasivo, el mismo Jesús les enseñó a sus discípulos a tener compasión. ¿Sabe? Un día venía con ellos, ellos venían mal, ¿sabe? Porque ellos amaban a Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista injustamente fue decapitado. Le dijo a uno de los reyes y de los gobernadores que estaba en pecado y que estaba haciendo lo malo. ¿Y qué hizo este hombre? Lo mandó a decapitar. Y los discípulos, luego de enterrarlos, venían con Jesús tristes. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les dijo, miren hacia allá. ¿Qué ven ustedes? Había una gran multitud que los esperaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Mírenlas como ovejas sin pastor. Ustedes me tienen a mí. Ellos no tienen a nadie. ¿Se da cuenta? Usted tiene a Jesucristo de su parte. Quien le da consuelo, quien le da paz, quien le da fortaleza. Pero hay gente allá afuera que no lo tiene, mi hermano. Y Él quiere que usted y yo seamos compasivos. Que nos podamos amar fraternalmente. Si usted ama a los que aman, ¿qué recompensa tendrá? Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por ti y por mí. Él no escatimó, entregó a su propio Hijo. ¿Ve? ¿Qué le está diciendo Pedro a esta gente? Si ustedes han perdido su casa, están alejados de la familia, es verdad. Pero Cristo padeció más que ustedes. Y es por eso que necesito que se amen fraternalmente. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Vamos a seguir leyendo el verso 9. Voy a prender aquí. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ellos estaban sufriendo, ¿sabe? Y que le estaba diciendo Pedro acá. Volvamos a nuestro versículo. Es el 8, ¿no? El 9. Dice, no devolviendo mal por mal. Ellos estaban padeciendo, ¿sí? El sistema los estaba oprimiendo. Pero ¿qué les está diciendo? No se pongan a maldecir. No se pongan a hablar mal. No se pongan a caer en la presión de lo que está ocurriendo. No. Enfóquense en esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Seguimos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Dios te llamó ¿a qué? A bendecir, no a maldecir, no a devolver mal por mal. ¿Sabe? A veces es duro. Para nosotros en nuestra humanidad,
¿Sabe? Es muy difícil decir que usted va a bendecir a alguien que lo está oprimiendo, a alguien que le está haciendo daño, que le está hiriendo, a alguien que le está tratando mal. Es difícil, ¿sabe? Es por eso que necesitamos de la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me impactó del Evangelio fue ver que para los discípulos de Cristo, los verdaderos, vivían haciendo lo que hizo Cristo. Cristo en la cruz que dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando tenía la autoridad y el poder para decir, Señor, envía un rayo y mátalos que se están burlando de mí. Pero no lo hizo. Esteban estaba siendo apedreado y le está diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Sabe por qué a veces nuestras intenciones, Dios las conoce? Ay, se metió con un hijo de Dios. ¿Sabe lo que le espera a esa persona? Dios es el que va a hacer venganza. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es nuestra intención? Que Dios le haga algo a esa persona. ¿Ah? Y utilizamos la Escritura ¿para qué? Para apoyar nuestras intenciones que son malas. En vez de hacer lo que dice la Escritura y decir, Señor, voy a bendecir al que me está maldiciendo. No es fácil. No es fácil en un matrimonio cuando tú lo estás dando todo y el otro no quiera cambiar. Es difícil, mi hermano, pero en tu naturaleza no vas a poder. Pero haciendo la voluntad de Dios, en la naturaleza de Cristo, sí vas a poder. Sí vas a poder perdonar. Sí vas a poder decirle, Señor, voy a enfrentar esto. Sana mi corazón. Ayúdame a bendecirlo. ¿Sí? A vencer el mal con el bien. ¿Por qué? Porque entiendo que yo fui llamado para bendecir. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Cuídese de no maldecir su hogar, de no maldecir su familia. Hombres, cuidado, viva sabiamente. Usted no fue llamado a ofender, usted fue llamado a bendecir. Ese es su propósito, ese es su llamado. Y quiero entrar en el capítulo 3. Y la parte 3 me habla de la vida y la gracia de Dios. Quiero que vayamos entonces a nuestro versículo 10 hasta el 12. Dice así, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Sigue diciendo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, hermano, el camino a una vida plena, vivir bajo la gracia de Dios, vivir una vida sirviendo a Dios, entonces tomar la decisión correcta, basado en la vida que Dios quiere que vivamos, siendo como humildes, tratándonos bien, siendo amigables, siendo misericordiosos. ¿Sí?
A veces tenemos que ponernos en los zapatos de otros, ¿sabe? Ay, me ofendió. Pero es necesario que a veces nos pongamos, ¿sabe? Esta gente consiguió una mujer en pleno acto de adulterio. Y vinieron y la tiraron a los pies del maestro y le dijeron, esta mujer debe morir porque ha pecado. Y agarraron piedras y la iban a matar. ¿Sabe qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Todos salieron huyendo. Esas palabras hablaron a su conciencia y les dijo, bueno, si tú no has pecado, listo, hazlo. Y ninguno se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban en la misma condición. Todos estamos en la misma condición. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos misericordia de otros? Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a resolver nuestras dificultades, siendo misericordiosos, mi hermano, tomando la vida plena que Dios nos ha dado. Ser felices, hermano. Buscar la paz, buscar el bienestar. ¿Quién quiere amar la vida? Todos, pero es necesario que nos apartemos del mal y hagamos ¿qué? ¿Sabe? Hay cosas que nos tocan sufrir por causa de la injusticia y porque hemos sido llamados a caminar en justicia. Y a veces pensamos que ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero Dios no está ausente, Dios está allí. Y este pasaje nos los enseña claramente. Los ojos de Dios están ¿sobre quién? Sobre los que hacen justicia. Enfóquese usted en hacer lo correcto. Si el otro no lo hace, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a disciplinar. Porque Dios al que ama, lo disciplina. ¿Sabe? Yo entiendo. Dios me ha puesto en este lugar. Y me ha puesto para exhortarte, para enseñarte, para animarte a crecer espiritualmente. Si tú obedeces, ¿sabe? Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino que como la altura de los cielos a la tierra, engrandeció sus misericordias. Y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Nos da tiempo para que meditemos y cambiemos nuestra conducta, nuestras actitudes. Pero cuando no obedecemos, entonces viene el proceso. ¿Sí? Viene ahora la corrección. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser corregido con una corrección preventiva, que es a través de lo que hoy hacemos acá? Te estamos diciendo qué es lo que hay que hacer para no entrar en el conflicto, para salir del problema. Pero cuando no obedecemos, entonces viene la disciplina del Señor. Y allí es donde Dios dice que al que ama, Él lo disciplina. ¿Ves? Y tienes que entrar en un proceso. Y yo cuando tú entras en ese proceso, ¿sabes? Yo siento gozo porque sé que Dios te va a transformar. Y mi oración es que Dios te dé la fortaleza y la fe para que puedas enfrentar esa situación y puedas vencer. Porque tú has sido llamado a ser más que vencedor. No a huirle al problema, a enfrentarlo de la forma correcta. Así que Pedro le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a la familia, le está diciendo al hombre, a la mujer, a los hijos: manténganse haciendo lo correcto, busquen la paz y síguenla.
porque los ojos de Dios están sobre los justos y atentos a sus oraciones. Amén. Quiero que te pongas de pie.